¿Cómo les va? Es un gusto estar con ustedes nuevamente, como decimos siempre, semanalmente a través de Televisión Regional, y van por dos canales, Canal 19 y Canal 6 de la señal de Cablevisión. Usted ve, escucha semanalmente Línea Directa, aquí cumplimos 9 años, este año la 9ª temporada ininterrumpida en este canal. ¿Cómo te va, Hola, Marcelo. Micaela? ¿Cómo estás? Buenas noches, todo bien. Bien. Arrancando una semana sumamente movida, comienza marzo, el mes Así que es. parece que empiezan todas las actividades. Así es. Y empezamos sin clases. Sin clases. Sin clases, una de lunes las y 6 martes. provincias a Exacto. nivel nacional que no comenzaron las clases, el resto siguen el día de ayer, día lunes, comenzaron las clases. Así es. Bueno, vamos a dar a conocer a quienes estarán hoy con nosotros, como es habitual. Nosotros siempre tenemos invitados en el estudio. Va a estar con nosotros en primera instancia Andrés Dallago, que es psicólogo clínico y está encargado del área de psicología del Club Atlético Newell's Old Boys, del departamento de fútbol del Club Atlético Newell's Old Boys. Y por otra parte, en el segundo bloque nos va a acompañar María Eugenia Schmuck, presidenta del Consejo Municipal de Rosario. Vamos a hablar de nocturnidad, un tema bastante recurrente que es necesario abordar y empezar a legislar en esta ciudad. A partir de la muerte de Carlos Orellano, como es de público conocimiento, en la confitería El Boliche Bailable Ming. Así que bueno, vamos a hablar y desarrollar esa temática importante y que ha tenido una gran repercusión pública. Vamos, Marcelo, si te parece un breve corte y ya volvemos. La Cotillón. Repostería, decoración, artística, peluches. Un universo de cosas bellas. Avenida San Martín 2535 San Lorenzo. Mitre 4523A Rosario. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especializada en temas de familia, jubilaciones y sucesiones. Moreno 1427 Planta Alta Rosario. 0341 156 245 578. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. Maquinarias Miguel, máquinas para coser industriales, familiares y de cortar. Siempre el servicio de la industria de la confección. Triunvirato 596, Rosario. Teléfono 455-1334. 3 elefantes se columpiaban sobre la bolsa de Polimundi. Como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante. Polimundi, la marca en bolsas de polietileno. Exíjala. Servitec, servicio técnico de aire acondicionado, central y split, instalación, reparación, recargas, personal matriculado, teléfono 0341 154 682 178. Bueno, muy bien, Micaela, como lo habíamos anticipado en la primera parte del programa, antes de cumplir con nuestros anunciantes, vamos a presentar, ahora está con nosotros, como ya lo anticipamos, Andrés Dallago, psicólogo clínico, es consultor orientado al desarrollo de personas y equipos de alto rendimiento, deportivos y empresariales. Coordinador, como dijimos, coordinador general del área de psicología del departamento de fútbol del Club Atlético Newell's Old Boys. Vamos a tratar el tema de la frustración, el fracaso, el desánimo que se produce en aquellos jugadores juveniles de fútbol que no pueden llegar a la profesionalidad, ¿no? a jugar en la primera división. Un tema que lo venís abordando y que de hecho nuestro invitado ha participado en tu libro. Es en mi libro, mi último libro, mi tercer libro, La Peor Derrota. ¿Por qué la peor derrota? Bueno, porque es la derrota ya fuera de las canchas de fútbol, cuando te dicen que quedaste en libertad de acción, y allí, bueno, se viene todo un tema, porque si bien hay que barajar y dar de nuevo, no hay posibilidad de decir que no a esto de decir, bueno, un desánimo, la decepción, bueno, es tremendo ese golpe, ¿no? que ocasiona eso. Así que vamos a estar, ¿cómo te va, Andrés? Vos sos uno y te agradezco, bueno, aprovecho la ocasión para agradecerte porque vos opinás aquí en este libro, La Peor Derrota.
Así que bueno, preguntarte en primera instancia cómo abordar ese tema, ¿no? La sensación del fracaso, la frustración, el desánimo de estos jugadores juveniles, chicos, que no pueden llegar a la primera división. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Muy importante, bueno, algo que comentábamos ahí en el libro, muy importante contra qué se contrasta, como todo, ¿no? Siempre que hacemos un juicio y decir que alguien fracasó es un juicio, ¿contra qué lo contrastamos? ¿Sí? Porque en definitiva decir que algo es bueno, malo, caro, barato, siempre estamos teniendo un marco de referencia. Una de las problemáticas del fútbol es que siempre contrastamos a esa enorme cantidad de chicos que se forman en las divisiones inferiores, tanto de Newell's de Central como todos los clubes que son formadores, lo contrastamos con ese grupo muy chiquito, realmente minoritario, de aquellos que llegan a vivir de la profesión, porque no es solamente llegar a la primera división, sino llegar a la primera división y poder vivir del deporte. Realmente, ¿cuántas personas lo pueden hacer? Un número muy chiquito. Entonces, si los contrastamos con ellos, decimos, bueno, este grupo ha fracasado porque no llega a poder vivir del deporte. Ahora, yo planteo, ¿y si lo contrastamos con los otros pares, con aquellos pares que no estaban teniendo, ¿sí? Por ejemplo, todo el nivel de sacrificio, de respeto a la autoridad que estaban teniendo los jugadores que se formaron en divisiones inferiores? Yo creo que hay un montón de valores agregados que tienen, que si los comparamos con los pares, que en ese momento no estaban teniendo un cuidado de su cuerpo en la formación de un jugador en divisiones inferiores, en el camino a llegar al profesionalismo, el jugador recibe un montón para mí de un cuerpo de conocimientos muy valiosos que hacen a que esa persona después pueda triunfar en la vida en distintos ámbitos y no necesariamente específicamente en llegar a ser un jugador profesional que viva el deporte. Bien, Andrés, igual se sigue concebiendo el no llegar a primera como un fracaso. ¿De quién hay más responsabilidad? ¿De los clubes de fútbol, de las familias? ¿Por qué no se logra dejar de verlo de esa manera? Y yo creo que es compartida la responsabilidad, ¿no? Los padres obviamente hacen un sacrificio muy grande. Algunos jugadores vienen del interior. Los clubes también hacen un sacrificio muy grande para tener a los jugadores ahí, muchas veces con pensión, con comida, y todo ese sacrificio parece tener un solo sentido, que es que llegue, ¿sí?, a la primera división y pueda vivir del profesionalismo. O sea, con lo cual yo creo que todo el entorno de los jugadores contribuimos muchas veces a que todo se vea blanco y negro y si no llegase es un fracaso, y que así lo viva también emocionalmente el chico, ¿no? Porque en definitiva se carga ese cartel de decir, ¿no?, soy el que fracasó o soy el que llegó. Claro, y también el ambiente no social de lo que es llegar, todo, sí, la imagen que se tiene de lo que es un jugador de fútbol, que no se ve el sacrificio que hay detrás, ¿no? Pero eso también contribuye a esta frustración. No se ve el sacrificio, no se ve el progreso. Claro. Realmente, hay muchos chicos, distintos sectores culturales, pero realmente lo que pueden aprender en las divisiones inferiores de todos estos clubes que son tan formadores es un montón y es un aprendizaje para la vida. Claro. Es un aprendizaje donde desarrollás mentalidad de equipo, espíritu de superación, tener un objetivo y perseguir ese objetivo por años. Cuando dicen, hoy los jóvenes no se motivan por nada, enseguida cuando algo no les sale lo dejan. Entonces, además de tener formación en psicología, en nutrición, claro, en medicina, en un montón de cuestiones que para mí son súper útiles, pero bueno, son todas vistas bajo esa lente de llegó, no llegó, claro, triunfó o fracasó, ¿no? Uno de los referentes del fútbol que yo entrevisté para el libro es José Pepe Basualdo, que jugó, recordamos, en la selección nacional en Italia 1990 y en Estados Unidos 1994. Basualdo me dice a mí en un momento que es una frustración y es un fracaso también para la familia, porque dice que está esto de ver una posibilidad, un desarrollo económico en un futuro. ¿Vos lo ves así también? ¿La familia también es un golpe muy fuerte? Sí, la familia carga muchas expectativas. Hay un pensamiento del budismo que dice la expectativa es la base del sufrimiento, y yo creo que acá se da un montón, ¿no? Hay mucho sufrimiento porque hay mucha expectativa, y expectativas desmesuradas si uno piensa para la edad que tienen. Porque si el chico tomara el camino del estudio, nadie espera que alguien que se pone a estudiar con 18, 19, 20 años salve a la familia entera. En el deporte lo podés esperar. Entonces realmente cuando eso no ocurre, es la frustración del chico, de todo un entorno de hermanos que esperaban venir a la ciudad a estudiar si llegaba a primera, o por lo menos le hacían un contrato, y sí, la frustración es de todo el entorno. Quizás más del entorno que del chico. Claro. ¿Y se trabaja el Newell's específicamente con las familias? Se trabaja y hay que seguir trabajándolo cada vez más. Yo creo que a veces las posibilidades no son las óptimas, sobre todo en aquellos jugadores que a veces son los que tienen
la mochila expectativa más pesada, que son los que son de afuera. Cómo trabajar con aquellos padres en algún evento al principio de año, después, pero no es fácil trabajar cuando los padres están en Catamarca, en el Chaco, en el sur. A veces uno tiene menos llegada a esos padres, que por eso son los que cargaron más expectativa en los hijos, porque tienen mucho más sacrificio detrás, ¿no? Andrés, ¿cómo se trabaja con la ansiedad de los jugadores juveniles que pretenden llegar a primera? ¿Cómo se baja la ansiedad? Desde la psicología, por supuesto. Y es una buena pregunta, pues. Yo creo que el jugador está siempre peleando con un montón de emociones, ¿no? Con la tristeza, con la bronca y con la ansiedad. Y creo que el tema de la ansiedad es quizás uno de los más importantes. La ansiedad siempre nos pone en el futuro, siempre estamos ansiosos por lo que va a venir. Mañana, pasado, en un año, en 2 años, y tiene mucho que ver, obviamente, con este tema. Y quienes están alrededor de los chicos tienen que dirigirle la mirada. Es como si uno está estudiando en la carrera universitaria y está todo el tiempo pensando cuánto le falta para ser arquitecto, abogado, contador. En vez de decir, pará, vos mirá acá, la ansiedad está en el futuro, vos mirá acá, vos tenés que aprobar esta materia, tenés que aprobar este parcial, vamos a regularizar, ¿sí?, X materias este año, vamos por este objetivo. Todos los que están alrededor del chico tienen que dirigir la mirada hacia objetivos más cercanos, más controlables en el momento y no tanto a futuro, porque se vuelve desesperante para cualquiera que esté llevando adelante un plan a largo plazo, más con las características inciertas que tiene el deporte, ¿no? Claro. Bueno, hay una frase interesante que dijiste en una entrevista elaborada por el propio Club por News, que es: al cerebro hay que entrenarlo como se entrena el físico. ¿Cómo se puede entrenar el cerebro? Y es un camino que se está comenzando, está recién en los primeros pasos. Todos sabemos que el deportista, y yo creo que esto ya es algo bastante aceptado, que el rendimiento del deportista se explica por lo táctico, por lo técnico, por lo físico, pero también por lo mental. Y lo táctico tiene su entrenamiento, lo técnico tiene su estimulación constante en todos los entrenamientos. Lo físico está cada vez más cuidado, con nutricionista, preparación física, kinesiólogo y demás. Y lo mental está empezando si bien todo deportista considera que lo mental juega un papel muy importante, no está en el flujo diario de trabajo, no hay un horario para lo mental. Hay que ir generándolo de a poco, pero obviamente en algún momento, yo creo que estábamos cada vez más cerca de ese momento, va a estar incluido dentro de la formación integral del deportista. Hablamos de fútbol, en este momento estamos hablando de fútbol, pero lo mismo sería para un tenista o para un golfista, un jugador de rugby. Tiene que estar en la formación programada del jugador en la parte mental, ¿no? Es muy profundo cómo trabajarlo, pero por lo menos empezar a tener el espacio antes de profundizarlo. Bueno, Andrés, muchas gracias por estar acá. Es muy amable, muy productivo, digamos, tenerlo aquí para hablar sobre estos temas. Esto de la ansiedad. Habíamos hablado días pasados con la psicóloga, creo que Cecilia Pedro, no recuerdo exactamente qué decía. Mondino, María Soledad Mondino decía que la ansiedad después deriva de lo que es la depresión, ¿no? También hay que tener el tema, que puede ser la antesala de un pozo depresivo. Bueno, ¿no? Importante también verlo así, como una formación, como una carrera universitaria también, claro. Es a largo plazo la formación. En este caso hablamos de niños y ahí quizá está la cuestión y la necesidad de empezar a hacer un trabajo más integral. Lo decía recién Andrés, hay toda una movida, por suerte, de empezar a hacer trabajos integrales con los jugadores. Bueno, ojalá llegue pronto a Argentina. Bueno, gracias, muy amable. Gracias. Un gusto. Vamos a hacer una pausa. Cuando nos volvamos a encontrar va a estar acá María Eugenia Schmuck, es licenciada en Ciencia Política, egresada de la UNR, concejala radical de Rosario y presidenta del Consejo Municipal. Volvemos enseguida. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Pañalera Edi, todo para el bebé y la mamá. Envíos a domicilio. Haz tu pedido al 0341 153 317 238. Paradiso Brasas y Río, la mejor comida en el mejor lugar, a orillas del Paraná, Avenida Eudoro Carrasco, 2114, Rosario. Doctora Andrea Cuadri, médica especialista en medicina general y familiar. Consultorios en Rosario y Granadero Baigorria. Turnos al 0341 152 705 129. Dame una patita. Venta de accesorios para mascotas, colchones, Moisés, ropa para perros y gatos. Consultas al 0341 156 512 628. Asociación del Personal de la Junta Nacional de Granos. Juntos desde hace muchos años en defensa de los trabajadores portuarios.
por un salario digno y beneficios sociales para todos sus afiliados. Secretario General René González, Mendoza, 1871 Rosario. Teléfono 0341 440 4720. Vitalia, una alternativa para una vida más saludable y natural. Ceballos 773, Rosario. IENCHO, Centro Educativo de Medicina Oriental, Terapias Complementarias y Fitoterapia, Filosofía Taoísta, Moreno 1501, Rosario. Atención, compramos oro, plata, enchapado, oro bajo 12 y 14 quilates, alhajas antiguas, relojes. Pagamos hasta 2.800 pesos el gramo. Joyería Renacimiento, Mitre 977, Rosario. Maderera 25 de mayo, de Granadero Baigorria. Trabajos rústicos y en quebracho. Pida su presupuesto. Única dirección, La Cautiva 2245. El Puente, el emporio de las frutas y verduras. Avenida San Martín y Tucumán, Puerto General San Martín, 03476 421 233. Atendido por sus dueños, Hugo Ferri e hijos. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Y vamos a empezar a tratar el tema de nocturnidad. Hubo un caso que volvió a despertar este tema, la necesidad de una reglamentación firme, es la muerte de Carlos Orellano, este joven de 23 años, cuyo cuerpo apareció sin vida en el río Paraná tras haber ido a bailar al boliche Mink. Lo vamos a abordar con la concejala María Eugenia Schmuck, ella es presidenta del Consejo Municipal de Rosario. Hace mucho tiempo vienen debatiendo este tema y está como frenado, ¿no?, en el Consejo. Pero, ¿qué acciones como concejal considerás que son hoy en día primordiales para empezar a regular la noche rosarina? Mira, lo primero que creo que hay que hacer es revitalizar todos los acuerdos alcanzados en el 2018. Fue un año donde realmente trabajamos en la Comisión de Gobierno, que me tocaba presidir en ese momento, sobre las distintas propuestas de distintos concejales, te diría, de los últimos 5 o 6 años. Y llegamos realmente a un borrador por unanimidad que se trabó sobre fin de año porque no nos poníamos de acuerdo sobre dos temas que no eran tan simples como el tema menores y el tema cervecerías, que ustedes saben, nosotros tenemos 2 ordenanzas vigentes hoy. Una es la ordenanza de espectáculos públicos, que sería lo que se transformaría en la ordenanza de nocturnidad, y la ordenanza de bares, que incluiría cervecerías. O sea, esto ni se estaba discutiendo. Claro. Lo que se estaba discutiendo era lo de espectáculos públicos. Se trabó sobre fin de año en eso, pero se discutió durante todo el año, casi 3 veces por semana. Se atendió a todos los actores y a todas las organizaciones vinculadas a la noche. Realmente llegamos a una ordenanza a un borrador de ordenanza muy interesante que yo creo que hay que retomar. ¿Por qué no avanzó, María Eugenia? Porque sobre fin de año se trabó sobre este tema menores, fundamentalmente, si era o no importante que existan en la ciudad boliches para menores, o si los menores debían ir en otros días y horarios a los mismos boliches que había para grandes. Cuando en realidad, si vos me preguntás a mí, yo creo que los menores, los adolescentes y los jóvenes hoy han trabajado y han planteado otras formas de divertirse. Lo dijeron cuando estuvieron en el Consejo, los centros de estudiantes y otras organizaciones juveniles que nos planteaban que ya no se divertían de la misma manera que nosotros hace 20 años, digamos, o 30 años atrás, que sino que se lo planteaban de otra manera, que estas fiestas autoconvocadas en los espacios públicos, como las que observamos en el centro o en distintos lugares de la ciudad, que no hay alguien convocante, un boliche, un bar, sino que son los mismos jóvenes quienes se plantean o en una casa de familia. Entonces digo, hay que también mirar un poco eso, que los jóvenes ya no es que van a boliches como podíamos ir hace 20 o 30 años atrás, sino que ahora tienen otra forma de divertirse y también hay que contemplar esa forma de divertirse a la hora de la regulación. Pero eso fue lo que nos trabó. Entonces lo que yo planteo ahora es básicamente, vamos a mandar una carta a la Comisión de Gobierno para revitalizar ese expediente que quedó trunco,
Porque si no es como que se vuelve siempre a discutir desde cero. Claro. Y el Consejo no tiene continuidad. Y eso no puede volver a pasar, porque no podemos estar todavía otro año más debatiendo desde cero. Si la mayoría de los concejales que discutimos en el 2018, te diría que más de la mitad sigue en funciones. Con lo cual, dar un tiempo para rediscutirlo, esos acuerdos alcanzados a la nueva conformación de la Comisión de Gobierno, y después enviar, por supuesto, al Ejecutivo para que emita opinión, porque también hay una nueva gestión, y me parece que hay que resolver. Me parece que pasa por ahí. Porque si no pasa lo de siempre, vienen los años electorales en donde nadie se quiere meter con temas complicados. A mí me parece que es al revés, digamos. Yo creo que hay que meterse con los temas complicados porque es lo que te hace distinguirte como legislador, si no es más siempre de lo mismo, ¿no? Bueno, este tema sobre todo que tiene varias aristas, los decías, boliches, convocatorias en espacios públicos, las cervecerías. En el tema de boliches, lo que quizás llama un poquito la atención, que no es un caso aislado, sino que hubo uno muy parecido, que fue el de Pichón Escobar en el 2013, que en ese momento también se había hablado, sobre todo en las acciones de los patobicas, de los agentes de seguridad. ¿Cómo se podría avanzar en ese tema, ¿no?, para empezar a controlar quiénes están a cargo de la seguridad de los chicos en los boliches? Bueno, mira, hay varias ordenanzas que están vigentes. Hay incluso en el proyecto de borrador de acuerdos que contábamos del 2018, hay toda una serie de protocolos de intervención y de actuación y de responsabilidades que se le asignan a quienes trabajan en cualquier local vinculado a la nocturnidad que hoy no existe. Por ejemplo, quienes trabajan en un local, ya sea un bar, un boliche, un salón de fiestas, tienen que saber que tiene que haber determinados protocolos de actuación frente a visualizar o que le denuncien un acto de discriminación, un acto de abuso, de acoso, un conflicto interpersonal. No puede quedar, digamos, a criterio del empleado, del de seguridad o del dueño del boliche. Tiene que haber un protocolo de actuación que sea, ante estas situaciones, tiene que llamar o al 147 o a la policía o al municipio, a este área, para que intervenga inmediatamente, porque tampoco esto de que los personal de seguridad ante un conflicto interpersonal tira a los pibes a la calle, eso no corresponde, porque el Claro. dueño del boliche es corresponsable de lo que le pueda suceder a una persona que está alcoholizada o que sea víctima de cualquier tipo de consumo de estupefacientes o que sea víctima de una acción violenta. No es que me lo saco de encima para que no ocurra de puertas adentro de mi local. Entonces, hay un nivel de responsabilidad que tiene que establecerse por normativa, que nosotros lo planteábamos en ese borrador, con protocolos de actuación frente a determinados casos, qué es lo que debía hacer. Y se lo formaba tanto a los empleados como a los barman, como a los dueños, como a los agentes de seguridad en esa materia. Y además, esta famosa capacitación en perspectiva de género y en derechos humanos que los mal llamados patobicas tienen. Claro, van a cursos, ¿no? Tienen que asistir a cursos. Claro. Hay ordenanzas Exacto. tendientes a que los patobicas asistan a cursos. Exacto. Derechos humanos, políticas de género, por ejemplo. Exactamente. Lo que pasa es que lamentablemente muchos de los patobicas que están en estos lugares no están inscritos en el registro que los obliga, porque muchos laburan en negro. Claro, hay muchos en negro, claro. Exacto. Claro. Entonces, nosotros teníamos un proyecto que lo incorporamos a este borrador que se llamaba La Noche es Nuestra, que tenía que ver con demandas que nos habían llegado de bares en donde habían sido protagonistas de situaciones de acoso sexual o de abuso, de discriminación, y que muchas veces las mismas personas que laburaban o que eran dueñas de ese espacio no sabían cómo actuar frente a esas situaciones. Entonces fuimos con la universidad, fuimos con organizaciones de mujeres y los capacitamos en generar un protocolo de actuación. Yo creo que si eso lo masificamos y lo planteamos como condición de habilitación, también puede ser interesante para prevenir este tipo de actos, ¿no? Claro. Bueno, otra cuestión también que hay que nombrarla, que para saber cómo se viene trabajando en el Consejo, es el tema de la inseguridad, los homicidios, más de 40 en lo que va del año en Rosario. ¿Cómo lo están elaborando? Ayer hubo medidas importantes por parte del presidente de la Nación, medidas para Rosario, medidas para San Lorenzo, para empezar a trabajar y combatir, palabra fuerte, al narcotráfico. ¿Ustedes cómo lo están trabajando?
Bueno, lamentablemente nosotros desde la Intendencia y desde el Consejo no tenemos herramientas que nos permitan ni ejecutar ni planificar políticas de seguridad y mucho menos de combate contra el narcotráfico, que es un delito federal. Bien. Exactamente. Sí, tenemos un conocimiento del territorio que quizás no tienen los otros niveles del Estado y por eso cuando el intendente planteó de que iba a ser el jefe del territorio se refería a poner a disposición todos los recursos del municipio y nosotros toda la posibilidad de acompañar esos recursos con normativa municipal, normativa local, que nos permita coordinar con la provincia, con la nación, que son quienes tienen a su cargo el diseño y la implementación de estrategias vinculadas a mejorar la seguridad de los rosarinos y las rosarinas, para compartir información y para tratar de establecer criterios según los cuales a nosotros nos parece que debería diseñarse una estrategia de seguridad. El intendente nos visitó hace pocos días, ustedes saben, al propio consejo que nos habíamos citado para charlar sobre la problemática, se hizo presente y contó a todos los bloques políticos, no solamente los avances y retrocesos en esta materia que se habían logrado desde lo local con la provincia y con el Estado Nacional, sino que también nos planteamos trabajar conjuntamente todas las fuerzas políticas porque es un tema que excede cualquier mezquindad o búsqueda de rédito político, porque la verdad que hay muchos rosarinos y rosarinas la están pasando muy mal, ¿no? Bueno, gracias María Eugenia por estar acá, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. María Eugenia Schmuck, entonces, presidenta del Consejo Municipal de Rosario. Duele mucho Rosario por todo lo que está pasando. Vos bien decías, más de 40 muertes por crímenes y demás. O sea, está realmente la convivencia... no está bien la convivencia, la paz. Uno se pregunta cuáles son las estrategias para que vuelva la paz, la convivencia. Para en la vivir ciudad. Tranquilo únicamente, claro. Algo tan simple como eso. Celebramos, ojalá que ahora se concreten, ¿no?, las medidas a nivel nacional. Es fundamental que desde Nación se tome este tema porque recién lo decía la concejala, es un delito federal, lo tienen que trabajar desde Nación. Era necesario que lleguen las medidas, así que bueno, ahora esperemos que se concreten en corto plazo. Es un momento muy, pero muy difícil para la ciudad de Rosario en materia de seguridad. Bien, finalizamos. Así es, nos vamos por la amabilidad de habernos acompañado, muchas gracias. Nos vamos a reencontrar, Dios mediante, el próximo martes aquí a partir de las 20 en Televisión Regional Línea Directa. Buenas noches.